¿Cómo están mis anatomistas? Espero se encuentren muy bien. De nuevo tu profe Philip con más videoclips para que sigamos aprendiendo de anatomía. Hoy les traigo un tema muy importante. Este tema es músculos y la articulación de la rodilla. Por supuesto me enfocaré más en los músculos y el movimiento de esta articulación. A continuación revisemos la bibliografía para que sepamos de dónde sale la información. Como observas en pantalla tenemos primero el libro de Fisiología y Anatomía de Tórtora. También tenemos técnicas de balance muscular de Daniels, libros que ya hemos venido trabajando, pero el día de hoy voy a utilizar una aplicación que es muy eficiente y excelente que les recomiendo que la usen para seguir aprendiendo. Esta aplicación se llama Atlas de Anatomía Humana. Muy buen elemento para seguir aprendiendo y como les digo, la voy a utilizar para que este tema quede muy claro. Dando inicio a este video, como dice el título, primero vamos a revisar músculos que realizan flexoextensión de rodilla para que quede muy claro el movimiento. Posterior a eso hablaré rotación de la rodilla con cada uno de esos músculos para que lo podamos entender. Ahora en pantalla estás observando la imagen de cómo se realiza el movimiento de rodilla. Es importante decir que cuando llevamos el pie hacia arriba, como observas en la gráfica, estamos hablando de la extensión. Y cuando llevamos el pie hacia abajo, como indica la flecha, estamos hablando de flexión. Ahí pueden observar el título en pantalla. Es importante reiterar esto porque muchas veces cuando estamos analizando el movimiento creemos que la flexión es en el lado opuesto y no es así. Entonces con esta gráfica creo que queda muy claro el movimiento de flexoextensión. Es importante decir que esta articulación es una articulación modificada. Por supuesto hace flexoextensión, como los dedos, como por ejemplo el codo, pero aquí hay una particularidad importante que ya veníamos mencionando del comienzo. Cuando la rodilla hace su extensión máxima, hace una pequeña rotación. Rotación que también inicia al momento que vamos a realizar la flexión. Por supuesto, lo aclararé más adelante. Ahí apareció el punto verde. Es importante decir que en ese punto verde hay internamente tres huesos. Uno es el fémur con sus cóndilos, la rótula con sus carillas articulares y por supuesto la tibia. Al tener en contacto estos tres huesos se va a formar la articulación de la rodilla. Por supuesto es una articulación con una sola cavidad compuesta por dos articulaciones, la tibiofemoral, es decir, la relación que hay entre tibia y el fémur, específicamente los cóndilos femorales y por supuesto los platillos tibiales y en medio de ellos dos los meniscos. Y por supuesto la otra articulación será la patelofemoral, es decir, la patela o rótula más el fémur. Al final te dejo el enlace para que veas la articulación patelofemoral que ya hicimos un video para que lo entiendas mejor. Y por supuesto es importante decir que esta articulación es una articulación sinovial, es decir, tiene amplio movimiento y por supuesto está clasificada como una troclear diartrosis. ¿Qué quiere decir troclear? Que realiza movimientos de flexoextensión. Ahora observemos el movimiento de flexión en la gráfica como nos está indicando la flecha. Una vez entendido el movimiento o la dirección de este, es importante recordar que el movimiento lo realiza la contracción de los músculos. Entonces reiteremos qué músculos van a participar en este movimiento. Primero que todo tenemos el semitendinoso. Vete aprendiendo los nombres. Luego también tenemos el bíceps femoral, no ir a confundirlo con el bíceps braquial que tenemos
en el brazo. Es importante decir que tenemos dos bíceps, uno en los brazos, uno en las piernas. Y en este caso el bíceps femoral porque queda en el fémur. Parece simple, muy obvio, pero a veces crean esa confusión. Y por último tenemos el semimembranoso. Entonces ahí tenemos los tres músculos que debes aprenderte para entender cuáles son los movimientos que realizan la flexión de rodilla. Después de haber aprendido los nombres de los músculos y por supuesto el movimiento de flexión de rodilla, ahora revisemos origen e inserción más la inervación. En pantalla está observando un punto amarillo que coloqué. Este va a indicar la tuberosidad isquiática. Es una estructura donde se van a originar todos estos músculos. No lo puedes olvidar. Y recuerda también que la estructura llamada tuberosidad isquiática es la que se pone en contacto cuando nos sentamos en una silla. Es decir, que si permanecemos mucho tiempo sentados sobre la silla, esta estructura es la que va a hacer presionar nuestros tejidos y nos va a generar dolor. Por eso constantemente cuando estamos sentados, por ejemplo, viendo este video o mirando una clase, constantemente te vas a estar moviendo. Entonces ahí les dejo un tip. Y ahora pasemos a decir que tanto el semitendinoso, el bíceps femoral, el semimembranoso, los tres músculos se van a originar ahí. Entonces esto es un beneficio anatómico para poder recordar que toda esta musculatura se origina ahí. Nuevamente aparece un punto amarillo que nos va a indicar la inserción del semitendinoso. Este músculo se inserta en la superficie proximal y medial del cuerpo de la tibia. Nuevamente aparece otro punto amarillo que va a indicar la cabeza del peroné. Es importante decir que ahí se inserta el bíceps femoral. Pero como es un bíceps, falta mencionar que él tiene dos orígenes. Uno que ya dijimos en la tuberosidad isquiática y el otro en la línea áspera del fémur. Así que no lo olviden. Ahora aparece un círculo en color azul que va a indicar el origen del semimembranoso, que por supuesto ya dijimos que se origina en la tuberosidad isquiática. Y finalmente, donde apareció el próximo círculo azul, nos va a indicar la inserción del semimembranoso, que por supuesto es el cóndilo medial de la tibia, así que no lo olviden. Y por supuesto está en pantalla, estás viendo los nervios que van a activar estos músculos o más bien los van a inervar. Básicamente es el nervio ciático. Es importante decir que el nervio ciático se divide en nervio tibial y en nervio peroneo. Conclusión, el nervio ciático está formado por dos nervios, uno el peroneo y el otro el tibial. Es importante decir que el nervio tibial del nervio ciático inerva el semimembranoso, el semitendinoso y por supuesto la cabeza larga del bíceps femoral, cosa que no sucede con la cabeza corta del bíceps femoral que lo va a inervar también el nervio ciático pero de la raíz del nervio peroneo. Así que no lo olvides. Sé que al comienzo es difícil entender esto que estoy diciendo, pero si no lo has entendido, puedes nuevamente revisar el video hasta que lo entiendas. Si no has entendido, también me puedes dejar preguntas en la caja de comentarios. En esta diapositiva podemos observar un cuadro, el cual realicé de manera resumida para que aprendas origen, inserción e inervación de los músculos ya mencionados. Así que acá es donde debes pausar el video para que te aprendas el origen, inserción e inervación como ya lo mencioné. Es importante decir que al comienzo esto es difícil de aprender, pero poco a poco vas a ir aprendiendo. Así que te sugiero, como ya dije, pausa el video o simplemente apréndelo como está ahí y vas de manera segura, ya que es un resumen de las tres bibliografías que mencioné al comienzo del video.
Nuevamente en pantalla estás viendo los músculos que realizan la flexión de rodilla. Es importante decir que esta gráfica la coloqué aquí para que practiques origen-inserción. Por supuesto, esta imagen sale del libro de Tórtora, así que practiquemos origen-inserción a medida que van apareciendo los puntos. No sé si pudiste recordar, es importante decir que el punto amarillo superior y el mismo punto azul superior indican la tuberosidad isquiática como dice en la imagen. Recuerda que esto es un punto de referencia donde se originan los tres músculos. Y por supuesto la inserción de estos músculos siempre van a estar en el cóndilo medial de la tibia y la cabeza del peroné. Y por supuesto no olvidar la cabeza corta del bíceps femoral que se realiza el origen en la línea áspera del fémur y el cóndilo lateral del mismo. Ahora aquí tenemos una gráfica donde aparecen dos músculos, origen, inserción e inervación. ¿Cuáles son esos dos músculos? El popliteo y el sartorio. ¿Por qué no los había mencionado antes? Quiero contarles que estos dos músculos ayudan a la flexión de rodilla, pero los tres músculos que ya nombramos, como el semimembranoso, semitendinoso y bicifemoral, son los tres músculos principales de la flexión de rodilla. Entonces, a continuación, es un momento donde debes pausar el video para que te aprendas el origen e inserción de estos dos músculos y posterior a eso los podamos reiterar en la gráfica. En esta gráfica vas a observar claramente cuál es el músculo popliteo. Es un músculo que se encuentra debajo de nuestra rodilla. Por supuesto, es un músculo que está inervado por el nervio tibial. No olvidar que este músculo se origina en el cóndilo lateral del fémur. Y por supuesto, su inserción va a estar en el segmento proximal de la tibia en cara posterior. Así que aquí es un momento para que devuelvas el video, lo pauses y reiteres origen-inserción. Otra opción que te doy es dibuja los músculos y esto también puede facilitar su aprendizaje. En esta imagen estás observando el músculo sartorio, otro músculo que ya dijimos que ayuda a la flexión de rodilla, pero te quiero contar que este músculo tiene más funciones. Uno es flexión de la cadera, aducción de cadera y por supuesto rotación externa de cadera. Así que este músculo tiene cuatro funciones. Por supuesto tienes que aprenderlas para que podamos entender mejor el movimiento. También puedo decir de este músculo, y no hay que olvidar que está inervado por el nervio femoral. Donde apareció el punto amarillo, esa estructura ósea se llama la espina ilíaca anterosuperior. Así que no lo olvides, lugar donde se va a originar el sartorio. Y su inserción será en el cóndilo medial de la tibia. También les puedo decir que este músculo hace parte de la pata de ganso. De pronto no hayas escuchado este término, quizás si lo has escuchado, por supuesto, al final del video te voy a dejar el enlace para que puedas mirar qué es la pata de ganso y qué músculos la componen. Después de haber entendido la flexión de rodilla, hablemos de la extensión como bien nos indica la gráfica. Es importante decir que el movimiento de extensión la realiza un solo músculo. Miremos cómo se llama. Por supuesto se llama el cuádriceps femoral. Es un solo músculo que se va a dividir en cuatro porciones. ¿Cuáles son? Ahí las tenemos. Las cuatro porciones será el recto femoral, el vasto lateral, el vasto intermedio y por supuesto el vasto medial.
Como hicimos al comienzo, lo primero que hay que aprender son los nombres del músculo. Y a continuación vamos a ver origen, inserción e inervación. A continuación estás observando diferentes músculos, específicamente la división del cuádriceps femoral, es decir, el recto femoral y sus bastos. También estás observando el sartorio. Así que reiteremos origen e inserción. Es importante decir que acá nos debemos es aprender el origen, porque la inserción se va a dar específicamente en la rótula. Los 4 músculos del cuádriceps se insertan en la rótula. Y en la rótula continúa un ligamento que se llama ligamento rotuliano, como bien se observa en la gráfica. Entonces, es importante decir que el recto femoral se origina en la espina ilíaca anteroinferior. Y la inserción de este recto femoral se da en la rótula, como bien indica el punto. Y finalmente, el último punto rojo que salió indica la inserción del ligamento. Es decir, que este músculo primero se inserta en la rótula y para que se dé el movimiento necesitamos de un ligamento que se origina en la rótula pero va a la tibia. Ahora en pantalla estás observando el vasto lateral. Su origen básicamente es en el trocánter mayor del fémur y la línea áspera del mismo. La inserción en el mismo lugar que ya indicamos, la rótula. Ahora tenemos el vasto intermedio. El vasto intermedio se origina en la superficie anterior y lateral del cuerpo del fémur. No lo olviden, por favor. Superficie anterior y lateral del cuerpo del fémur. Hay que repasarlo hasta que lo aprendas. Una vez más, la inserción en el mismo lugar. Ahora reiteremos el origen del sartorio que ya habíamos mencionado anteriormente. Hay que recordar que se origina en la espina ilíaca anterosuperior. Y aquí es importante decir que el sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior, pero el recto femoral en la espina ilíaca anteroinferior. Es decir, uno está encima del otro. Así que tengan esto presente. Nuevamente, en la espina ilíaca anterosuperior sartorio y en la misma espina ilíaca, pero anteroinferior, va a estar el recto femoral. Por supuesto, su inserción será en el cóndilo medial de la tibia. Y aquí finalmente tenemos el vasto medial, el cual se va a originar en la línea áspera del fémur para finalmente llegar al mismo lugar de inserción, la rótula. Y con esto queda claro origen e inserción del cuádriceps femoral, que por supuesto son 4 músculos, y por supuesto el músculo sartorio. Si se detienen en esta imagen pueden observar en una sola unidad los diferentes bastos que tiene la pierna para realizar la extensión. De manera importante siempre se ha marcado 3 bastos y el recto femoral como bien se observa en pantalla. A continuación van a salir diferentes puntos. Trata de recordar todo lo que dije de origen e inserción. Espero que con este ejercicio hayas entendido y recordado origen e inserción. También es importante decir que el cuádriceps femoral está inervado por el nervio femoral, igual que el sartorio. Tener esto presente para seguir aprendiendo. Como observas en pantalla, también te dejo el resumen de origen e inserción de manera escrita para que puedas aprender. Como ya vengo diciendo, aquí es otro momento para que pauses el video, te aprendas este resumen o por supuesto también puedes hacer tu propio resumen para que no se te olvide origen e inserción.
Una vez entendido el movimiento de flexo-extensión con músculos origen-inserción, hablemos de la rotación de rodilla. Como ya he venido diciendo, siempre se piensa que la rodilla solo hace flexo-extensión, pero hace una pequeña rotación. Así que analicemos y pongan mucha atención. En este apartado podemos leer rotación medial de la rodilla. Para poderla entender, primero aprendamos los músculos. Preguntémonos qué músculos son. Como observas en pantalla aparecieron 5 músculos: el gracilis, popliteo, sartorio, semitendinoso, semimembranoso. Estos son los 5 músculos que van a realizar la rotación medial de la rodilla. Ahora observemos un videoclip para poderla entender. En pantalla estás observando el movimiento de rotación medial de la rodilla. Para poder realizar este movimiento es importante que suspendas tu rodilla y luego realices inversión y eversión para que puedas notar este movimiento. Si no lo puedes notar directamente en tu rodilla, puedes palpar tus cóndilos tibiales y a medida que haces el movimiento de inversión y luego de eversión sentirás cómo la tibia va a rotar sobre los cóndilos femorales. Así que analícelo, entiéndelo, practícalo hasta que lo entiendas. Aquí estamos observando el músculo gracilis. Es importante decir que este músculo no lo había explicado anteriormente y lo tuve que mencionar para explicar la rotación medial de la rodilla. Ahora conozcamos su origen e inserción. En pantalla acaba de salir un punto amarillo. Ahí nos va a indicar el origen. Es importante saber que el gracilis se origina en el cuerpo y rama del pubis. Y este se insertará en el cóndilo medial de la tibia. Al insertarse en el cóndilo medial de la tibia, hace rotación interna de rodilla. Así que por favor no lo olviden. Otra cosa que hay que recordar es que el músculo gracilis también se llama recto interno. Y este mismo músculo hace parte de la pata de ganso. Tener presente esto que acabo de decir. Y no olvidar que este músculo es inervado por el nervio obturador. Entonces aquí ya tienes la información para que la aprendas y la detalles con pertinencia. Y por supuesto, para que entiendas origen e inserción del músculo gracilis, te dejo este cuadro para que lo puedas aprender. Sé que aprender de manera hablada a la primera vez que observas este video no es fácil. Por eso te dejo este cuadro para que pauses el video y te aprendas el músculo, el origen, la inserción y por supuesto la inervación. Durante el video estás observando la rotación medial o interna de la rodilla. Es importante recordar que este movimiento lo hace el músculo gracilis que acabé de explicar, el popliteo, el semimembranoso, el semitendinoso y por supuesto lo hace el sartorio. Hay que recordar que esta rotación medial la hacemos cuando tenemos la rodilla suspendida y realizamos inversión. Y por supuesto esta rotación se va a dar cuando iniciamos la flexión después de haber completado una extensión máxima. No lo olvides y sigue practicando hasta que aprendas. Después de haber entendido la rotación medial de la rodilla, ahora comprendamos la rotación lateral de la rodilla. Para entenderla, hagamos el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Primero debemos saber qué músculo la realiza y luego observemos en el video. Y quiero contarles que para entender la rotación lateral de la rodilla o rotación externa es más fácil. Solo la realiza un músculo que se llama el bíceps femoral, que por supuesto ya explicamos. Ahora tengo aquí un videoclip para que observen la rotación lateral de la rodilla. Y esta rotación se va a dar
en la misma situación que la rotación medial. Para entenderla hay que suspender la rodilla, pero en este caso hay que realizar eversión, específicamente eversión para entender el movimiento. Pero para que entendamos completamente la rotación de la rodilla es necesario hacer inversión y eversión, como ya dije, con la rodilla suspendida para poder determinar el movimiento. Vuelvo y lo repito, si no lo puedes observar directamente en tu rodilla, palpa los cóndilos tibiales, haz movimientos de inversión y eversión hasta que notes y sientas el movimiento. En este videoclip podemos precisar el movimiento de rotación lateral o rotación externa de la rodilla, la cual está a cargo de la contracción del bíceps femoral. No olvidar esto. Y por supuesto tampoco se puede olvidar que la rotación lateral se da cuando tenemos la rodilla suspendida y realizamos eversión. Ese es el primer punto. El segundo punto, es importante decir que la rotación lateral se da cuando realizamos la extensión máxima de la articulación. Así que aquí ya queda claro los dos movimientos de rotación medial y lateral. Es importante decir que esta rotación se tiene que dar para que la rodilla funcione correctamente. Si estas rotaciones no se dan dentro de rangos de movimiento, se puede lesionar la rodilla. ¿Qué quiero decir con esto? O más bien pongamos un ejemplo. Cuando usted realiza una extensión máxima de manera forzosa, la tibia está rotando más de lo que debe rotar, lo cual va a afectar, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior. Así que no lo olvides, si tienes una extensión máxima forzada, vas a afectar el ligamento cruzado anterior. Entonces, en conclusión, podemos decir que la rodilla tiene que rotar para que funcione correctamente esta articulación y no se vaya a dañar. Una vez entendida la teoría de todos los músculos y estructuras óseas, vamos a la práctica. A continuación vamos a ver videos de diferentes deportistas de alto nivel, famosos a nivel mundial, para que pongas en práctica todo el conocimiento que acabamos de adquirir. Ahora analicemos cómo Cristiano primero extiende la rodilla izquierda y luego hace flexoextensión de la rodilla derecha para patear el balón y así darnos este super golazo que le dio el empate contra España. Ahora miremos a Messi que realiza el mismo movimiento pero con pierna contraria. Es importante decir que cuando Messi realizó la flexión de rodilla hizo contracción de los isquiotibiales y cuando realizó extensión de rodilla para patear el balón hizo contracción del cuádriceps femoral, lo que generó este super golazo ante el Liverpool. Ahora miremos a Ronaldinho que hace flexo extensión de rodilla. Cuando Ronaldinho hizo primero flexión de rodilla, la tibia rotó medialmente y cuando hizo extensión de rodilla, la tibia rotó lateralmente, lo que permitió hacer este super golazo que le dio la victoria ante Inglaterra. Eso es todo amigos, cuídense, sigan estudiando, bye bye.